ahora la lectura de la Santa Palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo... Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer este capítulo de la Palabra del Señor. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró como con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles
como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Amén. Tal como habíamos visto esta mañana, ante el trono del Señor, el trono grande y blanco, huyeron pues, los cielos, la tierra, y aquí también pues, nos está recordando esto, que todas las cosas han de ser removidas, todas las cosas movibles para que queden solamente las inconmovibles, todas las cosas temporales para quedar solamente las eternas. Así pues, la Escritura nos insiste para que la tengamos esto siempre presente. Y el Señor que nos dice que sigamos la paz para con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, porque Él, nuestro Señor, es santo. Podemos cantar el Salmo 99. Nos habla también de la santidad del Señor y de la santidad que conviene a su casa. Reina el Señor y con gran pavor, pueblos temerán y temblarán. Él sentado está con gran majestad sobre querubines, que la tierra tiemble. En Sion el
de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel. Desde el versículo 10 hasta el 35. Dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl.
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Amén. Bien, pues este pasaje que hemos leído es la continuación de lo visto la semana anterior, cómo pues el Señor ordenó esta campaña en contra de Amalek, y veíamos pues que lo que la palabra de Dios enseña, y lo que podemos entonces, la enseñanza podemos decir principal, que podríamos también nosotros extraer de ese pasaje, es también acerca de la responsabilidad, ¿no?, de los grupos, de las comunidades, de los pueblos, de las familias, creaciones, ¿no?, que existe tal cosa como una responsabilidad colectiva delante de Dios, y vimos también pues en qué casos o condiciones esto se puede decir así, ¿verdad? Para que una cosa, una acción sea tomada como algo de todo el pueblo. Bien, pues si estábamos viendo entonces la semana anterior la responsabilidad colectiva, hoy, con esta historia que hemos leído acerca de Saúl, el rey de Saúl, pues entonces vemos la responsabilidad individual, ¿no? Entonces vemos que se tiene que mantener lo uno juntamente con lo otro. Hay gente que de tanto estar pues viendo la responsabilidad colectiva, ¿verdad?, pues se olvida de la individual. Esto es sobre todo algo parecido a lo que se ocurre no tanto en la iglesia, sino sobre todo en la sociedad, ¿no? La culpa es siempre de la sociedad, o la culpa es siempre del gobierno, la culpa es siempre entonces del grupo, ¿verdad? No tanto, pues la gente dice, pues bueno, es de las personas concretas, ¿no?, que no hacen lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, nuestro discurso, pues por supuesto, hacemos bien, ¿no?, en hacer hincapié, por supuesto, en la responsabilidad individual, y lo hacemos, ¿no?, los creyentes. Tal vez no, más que tal vez, seguramente lo que falta es que tengamos pues también conciencia de esta responsabilidad de grupo, ¿verdad? Pero sobre todo, ciertamente debemos olvidar una cosa: los que se salvan o los que se pierden no son los grupos. La salvación o la perdición, ¿verdad?, eterna, de la que también hemos visto, pues esta mañana es algo de individuos, ¿no? Debemos de pasar delante del juicio del trono, del gran trono blanco, pues como individuos, no vamos a pasar allí pues como naciones o como pues familias. Bien, pues entonces nos vamos a centrar aquí viendo esta responsabilidad de Saúl. Esta responsabilidad individual recae sobre él principalmente como rey. El pecado, el problema de reservar con vida una parte del ganado del país para sacrificarla al Señor, eso primero le es contado al pueblo como pecado, y esto le es contado a Saúl como pecado. ¿Por qué? Porque él era el rey. Porque él era la cabeza del pueblo. Con lo cual vemos que esto de ser cabeza del hogar, o ser cabeza de un grupo, ¿no?, congregación o nación, ser cabeza es, sí, un honor o una distinción, pero también comporta una grave, importante responsabilidad, que es el que él es el últimamente responsable de los problemas que pueda haber, ¿verdad?, o los pecados que se cometan bajo, digamos, su autoridad. Lo que habíamos visto también con el caso de la familia de Elí, ¿verdad? Elí no fue quien cometió los pecados en el tabernáculo cuando éste estaba en Silo, sino fueron sus hijos. Pero se le es contado a él, a Elí, como pecado. ¿Por qué? Porque él lo consintió. Él era la cabeza, no solamente en el hogar, sino incluso también en la nación. Y él, pues,
de una manera u otra lo consintió al no haberlo impedido, con lo cual, a efectos prácticos, es como si él lo hubiera hecho. Algo entonces pues muy parecido a lo que aquí vemos, porque fue algo que el pueblo, por así decirlo, se empeñó a hacer. Sin embargo, Saúl, que tenía la autoridad para oponerse y decir, no, esto es lo que se tiene que hacer en obediencia a la palabra del Señor, no lo hizo, por lo cual eso le es contado a él como pecado. El pecado lo vemos aquí como en el versículo 9, no lo hemos leído, lo leímos el último día. Vemos el versículo 8 y el versículo 9 cómo tomaron vivo a Agag, el rey de Amalek, y a todo el pueblo mataron al filo de espada. ¿Por qué lo mataron? ¿O por qué no lo mataron a él? Que fue en plan al trofeo de caza. No lo sabemos, es algo a veces sorprendente. Pero a continuación vemos, versículo 9, el pueblo perdonando a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Y qué es lo que destruyeron? Pues dice lo que era vil y despreciable. Pues no sé, las vacas y las ovejas que estaban lisiadas, ¿verdad? Que eran famélicas, que le faltaba una pierna, un ojo, lo que fuera. A esto sí que la destruimos, ¿no? Las que están bien, pues las guardamos para significarlo para el Señor. Entonces, esto fue una desobediencia directa a la palabra del Señor, porque leemos en el versículo 3 que ve pues y hiere a Amalek y destruye a todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dicho sea de paso, se le aplicó a Amalek el jerem, es decir, el anatema. Entonces, no sé si, creo que no acabamos de ver esto pues la semana pasada. El jerem es la palabra hebrea para hablar anatema, es decir, que ellos estaban consagrados para la destrucción. ¿Por qué? Porque habían atacado al pueblo del Señor, como lo habíamos visto, por la retaguardia, atacando a los débiles, a los niños, a los abuelos, a los enfermos. Bien, pues entonces el Señor los consagró para destrucción. Vemos también, pues, de esa palabra nos ha venido a nosotros anatema, cuando algo es anatema, ¿no? Algo es anatema, es algo que es considerado apartado, separado para destrucción. Bien, pues entonces vemos cómo el pueblo desobedeció directa y frontalmente la palabra de Dios. Dios dice, acaba con todo. Y el pueblo, también con Saúl, pues dice, bueno, con todo, pero con todo no. Lo mejor para sacrificarlo al Señor. Entonces, ¿cómo se puede hacer que Dios diga una cosa y uno diga, no, yo voy a hacer lo que Dios está prohibiendo? Entonces, ¿cómo eso puede ocurrir? Si nos podemos pensar qué es lo que hay detrás de este comportamiento, cuáles son, o digamos, ¿qué se puede decir? Los síntomas, ¿verdad?, de la enfermedad, es que ellos no tenían temor de Dios. No temían infringir ni quebrantar los mandamientos directos de Dios. Y entonces, pues, detrás también de la ausencia del temor de Dios es el no ver la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de los mandamientos de Dios, de todo lo que Él dice. Con lo cual vemos, pues, estas son cosas muy importantes. El percibir bien la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, hoy día, el Señor nos va a decir un mandamiento por una vía extraordinaria, un mandamiento, pues, por revelación extraordinaria, directa a nosotros solamente, ¿verdad? Pero nos ha dado la palabra de Dios, que es palabra inspirada, y hemos de considerar la autoridad de la palabra de Dios
para que todo aquello que ella nos diga, nosotros no vayamos a decir, tú nos dices esto, pues no, voy a intentar hacerlo pues como yo vea. La importancia de todo lo que dice, toda palabra del Señor, hasta sus más pequeños mandamientos. Veamos su autoridad, y el Señor Jesús lo confirma esto. A todo aquel que enseñe uno de estos mandamientos más pequeños y así haga a los demás, pues, o quebrante uno de estos mandamientos más pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces es ahí donde se ve también la fidelidad del Señor, en las cosas pequeñas. Veamos entonces la autoridad de la palabra de Dios y también recordémonos acerca del temor de Jehová, el temor del Señor, el temor de nuestro Dios, que Él es un Dios santo y sin la santidad ninguno verá al Señor. Hemos de tener temor, como dice, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que pueden echar vuestra alma al infierno. Hemos de tener temor de Dios, un temor reverencial, ¿verdad? Pero también incluso ese temor ha de comportar el miedo a quebrantar la palabra del Señor, a quebrantar sus mandamientos, las terribles consecuencias, al menos, que esto pueda tener en la vida de los demás y aún en la nuestra propia. Bien, pues entonces tengamos esto presente. Y bien, pues así se explica por una parte el comportamiento del pueblo y de Saúl, pero no lo es todo. ¿Por qué? Sí, no vean la autoridad de la palabra de Dios, no tienen el temor de Dios, pero hay otra cosa más que explica su comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre por qué ellos lo que están haciendo es acabamos con todo el ganado feo, todo el ganado enfermo, todo el ganado lisiado y tullido, ¿verdad? Y vamos a sacrificar el bueno para el Señor? Alguien podría decir, qué piadosos son, ¿verdad? Bueno, aunque es verdad que Dios ha dado este mandamiento, ¿verdad?, de acabar con todo, pero oye, ellos lo que van a hacer se lo están dedicando al Señor, están honrando al Señor, están de alguna manera pues también adorando al Señor de esta manera. Bueno, fijémonos cómo, primeramente, para adorar a Dios, pues hemos de ceñirnos al mandamiento de Dios, ¿verdad? Ellos, eso no fue una gran idea por parte de ellos, ¿verdad? De dar al Señor pues lo que a ellos les parece bien, ¿verdad? Tienen que dar al Señor lo que el Señor les dice en su palabra, principio regulador del culto y de la adoración. Por otra parte, también vemos que hay algo más. Hay algún, digamos, móvil detrás de esto. ¿Por qué ellos daban lo más bonito y lo más gordito al Señor? Pues porque ellos iban a comer de esos sacrificios. Ofrecen al Señor, ¿verdad?, la parte correspondiente, pero después se pueden comer el resto. Entonces, cuando vieron ahí ese bonito ganado, dijeron, oye, qué lástima que esto lo tengamos que matar, ¿verdad? ¿Y por qué no vamos nosotros a beneficiarnos un poquito de esta campaña, no? Entonces vemos que aquí también esto acaba de explicar este comportamiento del pueblo de Saúl, de estar buscando su propio beneficio, estar buscando su propio interés. Lo que dice la Biblia, buscar lo suyo. Entonces no hemos de, en general, tenemos que tener una actitud en la vida pues más, digamos, desprendida, ¿verdad? Desprendida en el sentido de que hemos de tener la confianza de que el Señor pues nos ha provisto y seguirá proveyendo en toda nuestra vida conforme a lo que Él nos ha dicho. No nos tenemos que agobiar ni afanar por estas cosas, el Señor proveerá. Pero por otra parte, bueno, pues hemos sobre todo en las cosas del Señor,
no hacer las cosas en el servicio del Señor, ¿no?, para ser vistos o para recibir un beneficio de ello, ¿no? Es utilizar entonces la palabra del Señor o el servicio del Señor como pretexto. Y la palabra del Señor, el servicio del Señor, no es un medio para que nosotros consigamos nuestras aspiraciones, deseos, etcétera, sino es un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo. No podemos entonces manipular ni a Dios, ni a su palabra, ni a su culto, ni a su devoción en beneficio propio en ninguna manera. Bien, pues entonces vemos cómo ocurrió, este se fue el pecado, vino pues Samuel a hablar con Saúl, pues porque Dios le puso al corriente este pecado, y entonces pues Samuel lo confronta, y Samuel pues le hace ver que él había pecado, y entonces pues tuvo dificultad, por así decirlo, Samuel, para que Saúl lo recibiera, para que Saúl lo reconociera. Vemos en el versículo 13 cómo dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Lo primero que le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel lo confronta con la realidad. ¿Cumplido? Pues entonces, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo? ¿Cómo es que tú has cumplido? ¿Y esto que yo oigo qué es? Bueno, pues él continúa más adelante, ¿verdad? En el versículo 15 dice, de Amalec los han traído. Porque, vemos, dice, él ya se quita la responsabilidad. Fue el pueblo que perdonó, pues a las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vemos, el pueblo lo ha perdonado, pero lo demás, él se incluye. Lo hemos destruido. Para lo malo es el pueblo, para lo bueno lo hemos destruido, yo también, Entonces vemos es una curiosa manera de proceder. Y después, cuando Samuel, pues entonces le dice el veredicto del Señor, pues en el versículo 19 acaba, ¿por qué pues no has hecho la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pues continúa, vemos lo difícil que era que él reconociera su pecado. Dice el versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces, bueno, ya para empezar, él pues pasa por alto que no tenía que haber traído a Agag, pero vemos, no, yo he cumplido la palabra de Dios, yo he cumplido, ¿verdad? Sí, me estás hablando del bramido de vacas y de ovejas, pero yo todo lo demás lo he hecho, ¿verdad? No se puede razonar de esta manera. La palabra de Dios nos dice que si cumplimos la palabra de Dios, ¿verdad?, en todos los puntos, y dejamos uno, nos hacemos culpables de todo lo demás. Esto, por un lado, por supuesto, nos quita a nosotros toda pretensión de podernos justificar por medio de la ley, ¿no? Pero también, por otra parte, acordémonos, ¿no?, que una obediencia parcial no sirve para justificarnos delante de Dios. Esto que hacemos bien, por así decirlo, no va a suplir esto que hacemos mal. No se puede entrar en esta especie de mercadeo o de contabilidad con Dios, ¿verdad? Bueno, sí, he pecado, pero voy a hacer aquí tantas obras, ¿verdad?, buenas. Voy a hacer tantas novenas, o voy a hacer tantas ofrendas, o voy a dar tantos diezmos para compensar esto que he hecho. No voy pues a hacer estas indulgencias, ¿verdad? Esta manera pues que es muy humana, pero que se olvida de la santidad de Dios y que lo que el Señor demanda es absoluto. Es, por lo tanto, una sola desobediencia, uno se hace culpable de todo lo demás. Lo que uno haga aquí no puede tapar lo que haya hecho de mal allá. Bien, pues entonces continúa pues también una vez, sí, al final, confrontado ya la última vez por Samuel,
al final sí, lo reconoce. Versículo 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Bien, lo reconoció. Era algo parecido pues al pecado de Elí, porque Elí pues no lo hizo él directamente, sino que lo consintió. Aquí también igual. Pues hubo el problema, por lo tanto, de no enfrentarse. Hay veces en los que pues el cabeza no tiene que enfrentarse al pueblo y decir, no, esto no es recto, esto no es correcto, esto no es conforme a la verdad de la justicia. Ya no estoy hablando yo de los gobernantes, no, sino también pues en el pueblo de Dios. Bien, pues lo reconoce, pero, versículo 25, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces lo reconoce, pero en lo que hemos leído a continuación, parece que Saúl, y efectivamente es así, está más preocupado para no estar desautorizado delante de los ancianos de Israel que de lo que había hecho. No tenía verdaderamente un pesar. Lo ha reconocido, sí, pero no se le ve aquí tristeza o pesar por el pecado. Y estaba pues más preocupado por el qué dirá si ahora el pueblo, qué dirá el pueblo si ahora Samuel se me va y no aparece juntamente conmigo. Entonces vemos que no había verdaderamente tristeza por el pecado, y esa tristeza que es según Dios, ¿no? Esa tristeza forma parte de un arrepentimiento genuino y verdadero delante de Dios. No es solamente el decir yo he pecado, ¿no? O reconocerlo formalmente, yo he pecado, sino que uno verdaderamente sienta haber pecado para que su confesión sea verdadera delante del Señor. Bien, pues vemos, esto es el pecado de Saúl, por una parte, que es lo que hace que Dios lo deseche como rey. No vamos a extender mucho porque también se va pasando pues el tiempo, pero nos podemos centrar en una cosa que aquí dice, no se ve muy claramente en nuestra traducción, porque no sé por qué, pero está la palabra que dice en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me pesa. Literalmente es me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl. Entonces vemos que aquí es un tema que está en este texto, ¿verdad? Y hay aquí una especie de aparente paradoja, ¿verdad? Porque por un lado aquí dice me arrepiento de ello, y después por otra parte pues en el versículo 29 dice, además el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O en el versículo 35, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Creo que realmente, pusieron aquí me pesa, ¿no?, para evitar una aparente contradicción. En un sentido está diciendo me arrepiento, y en el otro sentido está diciendo que Dios en el fondo no se arrepiente. ¿Qué es digamos, lo que tenemos que pensar aquí? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? ¿En qué quedamos? Pues evidentemente Dios en sí mismo, Él no se arrepiente. Él, todas las acciones que Él hace, las hace conforme a su decreto. Como dice en Efesios capítulo 1, aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces el Señor tiene ya las cosas ya decretadas por adelantado desde antes de la fundación del mundo, y Él actúa conforme a ese guión, podemos decir así, que Él ha decidido unilateralmente como soberano, o ese decreto, ¿verdad?, que al final se va a cumplir hasta en sus detalles más mínimos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, no cabe arrepentimiento, y es en el sentido que leemos en el versículo 29 y también 35, Dios no se arrepiente. Sin embargo, sí que en el versículo 11, cuando dicen me pesa o me arrepiento, evidentemente no es que Dios
se haya arrepentido en sí mismo, haya un cambio en sí mismo, él lo conocía todo desde antemano. Esto significa que en el tiempo, a partir de este momento, a partir de este pecado, pues Dios va a tratar de una manera diferente a Saúl, ¿verdad? Como rey. Al principio, pues, él había sido ungido por el Señor, él, pues, también había sido prosperado cuando, pues, se enfrentó a Nahas amonita y cuando se enfrentó por primera vez a los filisteos, aunque fue su hijo Jonatán, y como vimos la semana anterior, allí donde él iba era prosperado, el Señor pues estaba con él, pero aquí el Señor, hay un cambio en la manera de relacionarse con él o de tratarlo. Entonces, en ese sentido, hay, pues, se puede hablar de arrepentimiento. No es un cambio en Dios, sino en la manera de tratar a Saúl. En este caso, por su pecado. Por su pecado, él va a ser desechado. Por su pecado, pues, va a ser reprobado como rey. Desechado por el Señor. El Señor ya lo sabía de antemano, pero ha sido entonces cuando se cumple, pues, el tiempo. A su debido tiempo, cuando esto se manifiesta, lo que el Señor ya sabía. Bien, pues esto es algo que también, pues, ocurre, ¿verdad?, en el tiempo. El Señor sabe quién se salva y el Señor sabe quién se pierde. El Señor sabe quién ha elegido y el Señor sabe a quién ha reprobado y a quién ha desechado, ¿verdad? Pero es en el tiempo cuando esto se manifiesta y esto se lleva a cabo. Cuando alguien recibe la palabra del Señor y una y otra vez se obstina en desobedecerla, cuando recibe la palabra del Evangelio y se obstina en no obedecer al Evangelio para creer en el Señor Jesús para salvación, arrepintiendo sus pecados, y se obstina, pues al final, si hay tanta obstinación y no hay ningún cambio y no hay ningún arrepentimiento, al final será esa persona, ese tal, será también desechado. También será desechado. ¿Verdad? Porque vemos lo que nos dice en el versículo 23. Como pecado de habitación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. La rebelión, la obstinación, el endurecimiento del corazón, el decir una y otra vez no, cuando o sí, cuando el Señor dice no, o a la inversa. Entonces vemos la gravedad de obstinarse a la voz de la palabra de Dios, sino simplemente pues hemos de inclinar la cerviz, someternos al que habla desde los cielos en su santa palabra y pues rendirnos, ¿verdad? Si uno está pues en esa obstinación, sacar la bandera blanca y decir me rindo, ¿qué puedo yo contra ti? Tú eres la gloria de Israel, tú eres el Todopoderoso. ¿Quién se obstinó y quién se endureció contra ti? Y le fue bien. Simplemente, aunque solamente fuera por buscando el propio beneficio, o haciendo el cálculo, ¿no?, de lo que más nos conviene, ¿verdad? ¿Quién pues puede, digamos, afrentar al hacedor, al creador y al juez y le puede ir bien? Entonces lo único que hay que hacer es pues someternos a la voz de la palabra de Dios, no permanecer nunca en una actitud rebelde y siempre pues dispuestos a ser corregidos, siempre dispuestos pues a recibir la voz de la palabra de Dios por su autoridad, porque Él es quien habla. Pues que así sea y el Señor bendiga su santa palabra. Amén.